Buenas tardes, tutor y compañero. En el día de hoy nos encontramos reunidos para hacer un debate correspondiente a la unidad 2, fase 3 de Psicología Social. En el día de hoy me encuentro con mi compañero Samir Quinto, Larry Chaparro y mi persona Stephanie Muñoz para abordar las lecturas de Martín Baró hacia una psicología de la liberación, la lectura de Bello Ávila, Estudio de las actitudes, y la lectura de McGraw, España, acerca de los estereotipos. Vamos a hablar de la situación de los migrantes venezolanos, que es una situación bastante conocida por todos. Sabemos por la situación que ellos tuvieron que vivir, salir de su país, y con base a esta situación vamos a ponerla en contexto a través de la lectura que nos tocó. Primeramente empiezo. La lectura sugerida es la de Martín Baró hacia una psicología de la liberación. Esta lectura de Martín Baró nos deja pautas para que nosotros de nuestro rol como psicólogos podamos seguir esa psicología de la liberación. ¿Seguirla en qué sentido? Pues dejar de ser esclavos y poder nosotros enfocarnos en la problemática de nuestro semejante, no desde nuestra perspectiva, sino ponernos en el zapato, en los pies de aquella persona que está pasando por ciertas necesidades. Con respecto a la situación de los migrantes venezolanos, yo pienso, o en mi concepto personal, sin de pronto herir susceptibilidades ni desmeritar, yo pienso que los venezolanos pudieron hacer más en su país. Pienso que pudieron hacer más en su país, y como bien lo dice la lectura, pudieron tener una revolución, de pronto un cambio de paradigma, de pensamiento, y luchar más por sus derechos en su país, y no salir como digamos a la primera a buscar en otras tierras lo que tenían que haber luchado en su país. Eso por un lado. Por otra parte, ya entrándonos en un poco más en el campo, digamos, religioso, que también nos los plantea la lectura, porque Martín Baró promovía mucho la fe cristiana. En la lectura se puede observar que él dice que también para tener una liberación es necesario promover la fe cristiana, oponiéndose a la idolatría. Aquí ya entro más en un poco en un campo personal desde mi perspectiva, y vuelvo y repito, sin herir de pronto otras religiones y otras susceptibilidades. Yo pienso que el pueblo venezolano es un pueblo muy idólatra. Entonces, allá, como todos sabemos, mucha brujería, mucha santería, y pienso que ellos también tienen que cambiar esa perspectiva de toda esta situación para que quizás de pronto su situación pueda cambiar. Desde la teología de la liberación, Martín Baró indica que hay un Dios, y ese Dios hay que buscarlo en los marginados y vivir de ellos desde la fe. Entonces, pienso que por esa parte los venezolanos pudieron haber luchado más en su país, pudieron hacer muchas cosas desde los diferentes ámbitos, desde la psicología, desde el presidente hasta hasta todos los habitantes de allá de Venezuela pudieron hacer algo más. También tienen que cambiar muchas cosas en la mentalidad de los venezolanos, pues como bien sabemos, estaban acostumbrados prácticamente a vivir de todo lo que el gobierno le daba, y al momento de llegar a nuestro país, pues se encontraron con que realmente tienen que trabajar, tienen que luchar, que nada es regalado. Entonces, pues esa es mi opinión. Si alguien tiene algo que decir o tiene algo que comentar, pues le doy la palabra. No, respecto a lo que dicen, me impacta mucho en cuanto cuando dices que ellos pudieron haber hecho mucho más dentro de su pueblo, y lo que lleva hacia el ámbito religioso de que son muy idólatras, y eso los ha llevado a que sus dioses sean los que comiencen a reinar en su país, y más que todo le han cedido la batalla y no han luchado por una liberación como tal.
porque en cuanto a lo que enseña esto, del texto que está hablando, en lo espiritual, hay un gobierno y ellos no han luchado según lo que enseña tu texto. Ellos como que no han luchado como, bueno, necesitamos esta liberación, vamos a pararnos firmes y es muy coherente lo que estás diciendo. Me impacta, pues no lo había pensado desde ese ámbito, desde ese punto y me impacta eso. Es que para llegar a una liberación se necesita ser esforzado, se necesita salir y pelear, no con los brazos cruzados. No, no estoy diciendo que van a tomar armas de fuego, sino reemplazar su cultura religiosa que puede traer liberación, según Martín Baró, ¿cierto? Es Martín Baró. Correcto. Él establece que hay un un Dios, y ese Dios, una de las cosas que me impacta de ese Dios es que siempre procura la paz de la nación y muchas personas desconocen eso. Hay un dicho que dice, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y me Correcto. impacta eso. Yo pienso que, yo pienso que, o sea, dos puntos. Hay algo que dijo Stephanie que de pronto sí es cierto y que se vivencia acá en Colombia, del subsidio que de pronto el gobierno les da a los de la población venezolana o a sus ciudadanos, y en ese sentido, a las personas yo creo que a tener ese cambio tan drástico de salir corriendo pues de sus casas y de su territorio, realmente acá llegaron, no muchos, pero sí muchos llegaron con pocas herramientas para poder sobrevivir. Entonces, ese es un punto primordial el que se debe tener en cuenta. El segundo, también estoy de acuerdo de que no sé cómo será, porque la verdad no conozco el contexto real en vivo y en directo, pero según lo que uno estudia y lo que uno de pronto adquiere el conocimiento, yo pienso que lo que le pasó a ellos es como más un problema de realmente de toda la nación, porque es que ellos prácticamente se dejaron, ellos subieron al poder al mismo Maduro o al mismo Maduro, y ellos mismos tenían que derrocarlo, y no sé por qué, o sea, todavía yo me pregunto qué les pasó, por qué no lo han derrocado. Entonces yo Exactamente. digo que si el mismo pueblo y la misma democracia dice que tiene el privilegio como ciudadano de elegir a su candidato, de elegir a su presidente, a mí todavía me queda pues en la cabeza como esa incógnita, ¿cierto? Ujú. También falta ver si de pronto como Venezuela, y todos lo sabemos, es una población armada, supremamente armada hasta, como se dice, hasta los dientes. Entonces no sé si fue que sacaron a la gente a presión por la fuerza. Eso también falta verlo. Entonces es como tener en cuenta esos dos puntos, pero sí, realmente es importante que las personas como que empiecen a tener también un sentido como de pertenencia hacia ellos mismos, porque les hace falta mucha pertenencia y les hizo falta mucha pertenencia porque realmente no tomaron las armas que tenían que tomar. Y cuando uno dice las armas, es como decía Jair, no es uno armarse con una pistola o con un fusil, no, es No es armarse con literal, las exactamente. herramientas, exacto, con las herramientas que uno tiene como un ser humano, ¿ya? E intentar como buscar un cambio, pero realmente de un momento a otro se estalló eso y todo el mundo salió fue corriendo. Y eso era lo que Así quería es. decir. Bueno, entonces vamos a continuar con la segunda lectura, que es la de Bello Ávila sobre el estudio de las actitudes. Bueno, con respecto a este tema me corresponde a mí. Y primero me gustaría dar la definición que da Gordon Allport acerca de qué es una actitud y una actitud es un estado mental y neural de disposición organizado a través de la experiencia que ejerce una influencia directiva o dinámica sobre la respuesta del individuo ante los objetos y situaciones con los cuales se le relaciona. Esta definición de Alport trata de destacar los aspectos de la actitud, a saber, en esto él los pone como en tres sesiones y la primera viene siendo su carácter
de tendencia o disposición, su carácter de aprendida o adquirida mediante la experiencia, y la C vendría siendo, la C tercera, su influencia en la respuesta del sujeto, por ejemplo, en la conducta. Y también hay tres tipos de aspectos de la actitud. En esto tenemos objeto, dirección e intensidad. En el objeto están las personas, las situaciones, ideas, objetos concretos, etcétera. En dirección tenemos, esta puede variar, esta no es de que hay un solo camino, una sola senda como un patrón único de seguir, sino que esta puede variar, puede ser atractivo o repulsivo, puede ser que es como cuando yo muestro una actitud de no me agrada esto. ¿Y cuál es mi actitud? ¿Cómo se refleja? ¿Cómo reacciono frente a lo que no me agrada? Pero a lo que me agrada, a lo que me es atractivo, yo tengo una actitud diferente. No siempre en esto de dirección va a ser igual. Y en intensidad, esta también varía. Esta también tiene cosas diferentes en ella misma, que unas son medias, otras son, esta media que viene siendo también mínima, que es la discriminación, media segregación, y también tenemos la separación. Para hacer esta de separación viene de que algo viene unido, pero también lo separa para que ya sea independiente. Y la máxima, que viene siendo la guerra racial donde como esa intensidad, donde no me gusta algo y termina uno agrediendo a la otra persona. Esta ya es la máxima. Entonces tenemos esa, la media, la mínima, la media y la máxima. Bueno, ¿con qué relaciono esto en cuanto a las actitudes de los migrantes? Ahora hablábamos acerca de que no hubo una actitud de luchar por su nación, no hubo una actitud de enfrentarme. Probablemente es lo que nosotros vemos desde acá afuera, no sabemos desde adentro, porque pasa que este tipo de gobierno trata de silenciar a las voces que se levantan. Pudo haber, hay estas dos hipótesis. No me quiero encerrar de que no lucharon, pero lo que más sí se ve, lo que masivamente se ve es que han entregado su nación en manos de personas idólatras, como hablaba la compañera. Entonces, su actitud no ha sido esa actitud de liberación, no ha sido esa actitud, y esto lo relaciono en cuanto al objeto. No ha habido, digamos que, ¿por qué no objeto? Situaciones, digamos, situaciones, ideas. Lo relaciono en esto porque su idea fue entregar el país a, a Maduro, a Nicolás Maduro, quien ha tomado autoridad, dominio sobre esa nación. ¿Y qué hace? Ahora el compañero Larry, en el argumento que estaba dando del tema de la compañera, tocó un punto importante, y fue que no sabe si por qué no derrotan ese gobierno si fueron ellos mismos que lo subieron. Lo que pasa es que este tipo de gobierno, cuando se establece, manipula. Una de sus características es manipular al pueblo. Como están en suprema escasez, lo manipulan con los subsidios, los manipulan con los votos, también alteran todo. ¿Y cuál es la actitud frente a un hambre? ¿Cuál es mi actitud frente a la necesidad? ¿Cómo voy a accionar frente a la necesidad? Porque, ¿qué pasa? Nosotros como seres humanos tendemos, te- tendremos, se- tendemos a ser muy express. Todo lo queremos rápido, todo lo queremos lograr ya. Entonces, las personas, como simplemente ven a su necesidad inmediata, actúan conforme a su pensamiento. Muchas personas también creen que las actitudes están separadas de su pensamiento, que yo puedo decir esto, pero no puedo actuar conforme a esto. Digamos, hay un ejemplo en cuanto a las actitudes de que si yo pienso que el estudiar es importante,
yo voy a mandar a mis hijos a que estudien, yo voy a procurar que ellos comiencen a estudiar. Pero si pienso que no es importante, ¿qué voy a hacer? No los voy a mandar a estudiar. Esto va en las actitudes. Entonces, nuestro pensamiento está muy ligado a nuestras actitudes. No podemos separar estas cosas. ¿Y qué más podría decir al respecto? También en actitudes tenemos un apartado que es sistemas, actitudes y sistemas de valores. Los sistemas de valores son orientaciones del sujeto hacia clases generales de objetos, o sea, que las actitudes individuales se organizan en sistemas de valores. Cuando decimos, por ejemplo, que una persona liberal conservadora, revolucionario, reaccionaria, damos a entender que su sistema de valor contiene actitudes en favor o en contra de un número de objetos o series de objetos. Las masas, las clases sociales, el capitalismo, la libre empresa, la guerra, etcétera. Entonces, como le estaba hablando anteriormente, ¿cómo Bueno, van a ser nuestras actitudes frente a situaciones políticos, sobre las clases sociales? Entonces, no va a estar separado nuestro pensamiento de, por ejemplo, si llega una persona y me cae mal, ¿qué va a ser cómo va a ser mi actitud? Va a expresarse, no está separado, va a haber una reacción en nuestro cuerpo. Entonces, las consistencias, hablemos un poco de esto y me agrada sobre que si nos agrada una persona, como les venía diciendo, tendemos a atribuirle rasgos buenos y a rechazar la sugerencia de que puede poseer rasgos indeseables. Por ejemplo, nosotros conocemos a alguien y esa persona, viene alguien y nos dice, esta persona es así, 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 nosotros no vamos a aceptar eso. Llevándolo al tema de migración, muchas personas que han tenido relaciones con ciertos venezolanos, no, obviamente, y que lo conocen bien, que ha sido buena persona, no te van a aceptar el argumento que todos los venezolanos son ladrones, que todos son mala paga. ¿Por qué? Porque ya hay una cercanía, ya conoce sus actitudes, ya conoce sus acciones y muchas veces nosotros encasillamos a todos los venezolanos porque alguien contó una historia de su mala experiencia y no podemos encasillar esas cosas. Ahora, los migrantes, de una u otra forma, en cada caso, han marcado eh, una diferencia, sea positiva o sea negativa. Nosotros como psicólogos debemos ser, no estar en contra de ellos, sino buscar una estrategia de cómo ayudarlos en su estado mental, en su superación personal, porque el caso del compañero Larry y de la compañera Stephanie, que hablaba, bueno, el compañero Larry hablaba de un policía que vino y tuvo que dejar su profesión. O sea, son cosas que trauman. Aquí la otra que Stephanie hablaba acerca de que un compañero, una persona cercana le dio empleo a otro porque sentía lástima, dolor de ver que estaba pasando trabajo a otra persona. Entonces son estas actitudes que nos llevan a hacer las cosas bien y positivas. No sé si alguien quiere aportar algo acerca de lo que estoy hablando, de las actitudes. bueno, creo que le podemos dar paso a Larry con la lectura de estereotipos de McGill España y luego pues ya concluimos con nuestras opiniones. Bueno, los estereotipos, acerca de la lectura mía, que son los estereotipos, eso tiene que ver, o ese tema tiene que ver mucho con el tema cultural. ¿Por qué razón? Porque los estereotipos vienen siendo una condición netamente cultural. Hay dos clasificaciones, una es el endogrupo y el endogrupo y el expogrupo. El endogrupo son las personas que se identifican psicológicamente con un grupo de personas específicamente.
Y el expogrupo son personas que no tienen que ver con ningún grupo, o sea, que están prácticamente neutros. Entonces, para que ustedes me entiendan más del tema, la condición, los estereotipos y las condiciones de los estereotipos son muy sencillas. Son esas observaciones que tenemos de una persona y la miramos superficialmente, pero realmente no las vemos, no la vemos como lo que tiene que ser, ¿ya? Y ahí es donde hay un problema bastante grave, porque entonces de pronto Jair ahorita decía la discriminación y él dijo otra, la discriminación, y empieza uno a tener prejuicios. Entonces hay que identificar realmente qué es un prejuicio. Y cuando uno habla de un prejuicio, es no ver tanto lo que pasa, supongamos, con los migrantes, que bueno, sí, los migrantes se vinieron de Venezuela, pero entonces hay dos posibilidades culturalmente y en los estereotipos, porque hay una razón de ser. Les voy a poner un ejemplo. Si usted ve, por ejemplo, una persona, que era lo que decía la lectura, una persona mona, bonita, de ojos azules, entonces le preguntaban a ciertas personas qué pensaban, qué profesión tenía ella. Y la mayoría de personas pensaban que era estilista. Y resulta que la persona que estaban observando era una médica, o sea, una persona médica. Entonces, el estereotipo es eso, es que no dejarnos ver, guiar por lo que está como por fuera de la persona o lo que tiene un grupo en sí, sino ver realmente lo que es la persona, ¿ya? Y muchas veces nosotros nos enfocamos en eso. Hay algo que socialmente en Colombia, y de pronto Jair lo dijo, nos está afectando mucho. Y, y es que cuando pasa algo, uno dice, no, es el venezolano que hizo esto, o es la mujer venezolana la que dañó el matrimonio. Y cuando realmente nos ponemos a ver, no todos los venezolanos son malos, porque realmente no todos son malos, pero ya se criaron tanto la fama y ahí es donde hay un prejuicio, ya, o sea, ya se criaron tanto la fama que uno dice, no, aquel mató ese, no, venezolano, aquel hizo ese y venezolano. Entonces, pero entonces nosotros no vemos tampoco el lado positivo. Entonces los prejuicios tratan es de eso, de ver cómo observar y mirar, que son dos cosas totalmente diferentes, pero socialmente hay que analizarlas y profundizarlas. Es como lo que yo puse el ejemplo mío y a mí me tocó vivir esa historia de esa persona y yo me quedo de pronto viendo lo que decía Jair, o sea, tiene que tener uno muchas fuerzas de donde no las tiene para empezar después de ser uno profesor en un país y empezar después de tener una profesión como policía, o sea, empezar desde ceros y tener o sea, y poder llevar su sostenimiento a, a su hogar. Entonces, si nos ponemos a analizar, ahí caben tres cosas que tienen que ver con la lectura, porque entonces no se deja, el hombre no se deja llevar por su estereotipo de que no, yo fui policía, entonces acá no tengo que conseguir algo más. Entonces es muy importante que nosotros no juzguemos tanto a los migrantes, porque muchas veces nos ponemos a pensar, pero ¿y ese man por qué no trabaja? Bueno, y si no nos preguntamos, ¿será que tiene papeles? ¿Será que tiene cómo conseguir su trabajo? ¿Será que tiene esto? ¿Será que tiene lo otro? O sea, los que son buenos, los que son malos, pues son malos. Pero entonces es pensar en eso, ¿no? Porque muchas veces el migrante cae en ese foco de que por eso pasa, y de pronto lo decías tú, Stephanie, que hay unas personas que cobran más barato la mano de obra, pero es por eso mismo, que no tienen papeles y tienen que llevar simplemente algo de comer. Y ahí es donde se enfoca el estereotipo. Entonces todas esas personas empiezan a hacer lo mismo y caen en un sistema social y en un sistema que afecta a toda la sociedad, pero que realmente lo que están haciendo ellos es no queriendo hacer el daño, pero lo están haciendo inconscientemente. Y tanto como lo están haciendo inconscientemente, lo único que están intentando es sobrevivir, pero sí es un tema que o sea, es un tema que es bastante complejo y eh, bastante vivencial al 100% en Colombia, ¿no? Porque a nosotros fue los que nos tocó vivir casi con todo el sistema que pasó después de que pasó lo que pasó en Venezuela, o sea, ver toda la migración de todo el mundo y mirar esas personas que llegan a ser y de una u otra forma. Así es. Y lo peor que tenemos que tener en cuenta es que cuando hay una población migrante así grande como la que hubo en Venezuela, afecta a todos los contextos, sea el malo o sea el bueno, o sea, todos los contextos los afecta. Entonces,
es donde tenemos que empezar a darnos cuenta de que realmente, si estuviéramos en la posición, realmente cómo nos sentiríamos en esa posición y realmente qué haríamos, ¿no? No sé qué quieran opinar ustedes. Bueno, compañeros, ya a modo de conclusión, sí, totalmente. Nosotros pues somos fáciles para juzgar a las personas, entre esas me incluyo personalmente. A donde uno ve un venezolano, uno como que signo de peligro. De todas maneras, yo pienso que los venezolanos se han, no tengo nada en contra, pero ellos se han echado su fama y no solamente aquí en Colombia, porque ellos no solamente, si ustedes ven en todas las redes sociales, ahora tienen una ruta para el Darién, eso lo han cogido como de modo, no sé, vacaciones. Eso han llegado, no solamente han llegado a Nueva York, porque he visto videos, han llegado a Nueva York y han llegado imponiendo como una cultura que la gente, es ahí donde uno dice los estereotipos, pero es que a veces pienso, ellos mismos se crean esa fama, llegan imponiendo como una nueva cultura. En Nueva York nunca antes se había visto que estuviera un venezolano haciendo como piques esos de moto y tú ves a los policías cogiendo a los venezolanos y arrestándolos porque están vendiendo motos robadas, están robando. Entonces es donde uno dice, es culpa de uno este, verlos de esa manera cuando ellos mismos están dando de qué hablar, cuando ellos mismos están actuando de cierta manera para que la otra persona lo pueda juzgar. Entonces es un tema, pero desde la lectura, desde mi lectura, es como una invitación desde nuestro rol como psicólogo social, pues poder actuar y llegar a estas personas como pues desde su necesidad y desde la persona poder tratar de ayudarlo en todo su contexto. No sé si alguien quiera mencionar algo para ya concluir. O sea, yo pienso que, para finalizar, yo pienso que a modo de conclusión, nosotros tenemos que mirar como psicólogo las partes positivas y las partes negativas, pero realmente la persona que quiere lo que decía de pronto la lectura de Samir, es mirar a la persona que tenga la aptitud para poder desarrollar un proyecto de vida que sea sano y que sea acorde a la sociedad, porque realmente nos debemos enfocar en eso. Y si hay una forma o un programa que uno pueda desarrollar para poder aplicar las tres lecturas, que uno pueda ayudarlos si se dejan ayudar, porque es muy difícil lo que tú decías, una persona que ya está acostumbrada a hacer lo malo, está acostumbrada a hacer lo malo, pero realmente no todos son malos, entonces es como mirar esa balanza que hay de lo malo y lo bueno, y los que se puedan ayudar, pues ayudarlos, desde la Correcto. rama que estamos estudiando como psicólogos y futuros profesionales que vamos a hacer. Samir, algo para concluir. No, pues que realmente es muy interesante los aportes de ambos, Larry, tuyo, y no juzgar a primera vista también es importante. Ellos se han ganado sí su mala fama, como decías tú, pero nosotros como psicólogos no vamos a juzgar, sino a tratar de contribuir a ese cambio, a ese desarrollo social. Bueno, compañeros, así concluimos de esta manera el debate de la fase 3, agradeciendo pues su atención. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bendiciones. Feliz tarde para todos ustedes, Dios los bendiga, chao. Bueno.